Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas al Instituto Cervantes de Berlín. Bienvenidos a todas las personas que nos siguen a través de las pantallas. Estamos retransmitiendo esta conversación a través de Internet. Bienvenido, Sergio, al Instituto. Mi nombre es Ignacio Olmo, soy el director de este instituto. Para aquellos de ustedes que vengan hoy aquí por primera vez, es un gran honor para mí recibir en este instituto a una personalidad de la talla literaria y moral de Sergio Ramírez. Disponemos de traducción simultánea en el auditorio. La conversación se va a realizar íntegramente en español. Nuestro intérprete Markus Winsberger lo va a traducir todo al alemán, precisamente porque lo estamos haciendo también hoy en Internet. Y quisiera avisar para todos aquellos que nos siguen a través de las pantallas que también subiremos una versión traducida en alemán posteriormente a través del canal YouTube del Instituto Cervantes. Permítame saludar brevemente a las personas que no hablan en español. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind. Es ist für uns natürlich eine große Ehre, so eine Persönlichkeit wie Sergio Ramírez hier im Institut zu empfangen. Und ich möchte Ihnen hier die Zeilen eines Berichtes von Deutschlandfunk Kultur vom Januar dieses Jahres wiedergeben, der die Situation sehr gut zusammenfasst als Hintergrund für diesen Gespräch. Und ich zitiere: Am 10. Januar tritt Daniel Ortega zum 4. Mal in Folge die Präsidentschaft in Nicaragua an, nachdem er vor der Wahl im vergangenen November die gesamte Führungsschicht der Opposition verhaften ließ. Auch gegen Sergio Ramírez, der berühmteste Romancier des Landes und einer der renommiertesten Intellektuellen Lateinamerikas, besteht inzwischen ein Haftbefehl und sein neuester Roman wurde verboten. Zitat Ende. Wir wollen heute mit dem großen Schriftsteller und Menschenrechtler über die revolutionären Ideen, aus denen immer wieder die Diktaturen werden, sprechen. Es un placer tener aquí a Sergio Ramírez, escritor, periodista, revolucionario, vicepresidente de Nicaragua, Premio Cervantes del año 2017, para reflexionar con él sobre, desde su posición como observador de la situación de su país, desde su hoy forzoso exilio, sobre el poder, sobre la lógica del poder y sobre cómo aferrarse al poder parece ser un elemento recurrente en el fracaso de las grandes ideologías. La conversación está a cargo del politólogo Günther Mayholt, vicedirector de la Fundación Ciencia y Política de Berlín, Stiftung Wissenschaft und Politik. Es un experto en los movimientos políticos en Europa y Latinoamérica y el Caribe. Sus campos de investigación son la violencia y la criminalidad organizada. Desde el año 1999 hasta el 2004 ha sido director del Instituto Iberoamericano de Berlín. Desde el 2011 al 2014 coordinó el proyecto Transnationale Security Governance de la Universidad Libre de Berlín y entre el 2011 y el 2015 asumió la cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt del Servicio de Intercambio Alemán de Becas, DAAD, en México. Quisiera dar también las gracias a la librería Andenbuch, que creo que va a presentar esta noche las últimas obras aquí de Sergio Ramírez para aquellos de ustedes que tengan interés en adquirirlas. Y para terminar, quiero mencionar que esta lectura esta noche forma parte de una gira que el Instituto Cervantes ha organizado por sus 5 centros en Alemania, hoy en Berlín, mañana en Hamburgo, después en Frankfurt, Bremen y el viernes finalmente en Múnich. Así que para todos aquellos de ustedes que se queden con ganas podrán seguir también por Internet estas otras presentaciones de Sergio Ramírez en los centros del Instituto Cervantes, todas ellas planteadas sobre temáticas y formatos diferentes a la de hoy. Muchas gracias, les deseo una muy interesante velada, seguramente inolvidable, y paso la palabra al doctor Mayholt. Gracias.
Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bienvenido, Sergio Ramírez. El tema que nos ocupa en esta charla es un poco el tema ¿qué pasó con las utopías? Que en las utopías vivenciales, las utopías como conceptos de vida futura y también la utopía como una manera de concebir la convivencia. Parece que estamos viviendo hoy en día tiempos distópicos, con pandemias, con guerras, con dictaduras, todos elementos que pensábamos que se habían superadas. Se está viendo como más bien generalizado la idea de que el discurso utópico parece haber perdido toda la vigencia. En la actualidad todo conduce a pensar que la utopía ha caído en desuso. La palabra utopía está desmonetizada en el lenguaje corriente y tiene una connotación casi peyorativa. Si uno mira a las conversaciones coloquiales, la utopía ha pasado a ser sinónimo de prospección de lo imposible, sueño o quimera irrealizable, proyecto desmesurado que aun cuando pueda ser positivo desde un punto de vista teórico, resulta inactual, simplemente pasado de moda. Al parecer vivimos un tiempo de la demolición de sueños y esperanzas. El mundo parece haberse transformado en un inventario de decepciones, cuando no de pesadillas. Y toda intención utópica reenvía a la triste realidad de utopías realizadas o de utopías negativas. Sergio Ramírez ha vivido una vida llena de utopías, pero también de utopías negativas y utopías desarmadas. Ingresaste a la vida estudiantil con el masacre de estudiantes en el 59 en León, que fue casi un momento donde tu vida empezó con la clara visión que había que meterse en la política, que había que alzarse contra la dictadura de los Somoza. Pasaste a un exilio voluntario en Costa Rica. Hoy estás otra vez en un exilio. ¿Qué tal con tu vida y la utopía? ¿Puedes salvar la utopía para tu vida cotidiana o se te ha decepcionado la utopía? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Berlín por esta invitación, a Ignacio Olmos por haberla llevado adelante, a ustedes por estar presentes aquí y a Gunther por su compañía y por este reencuentro después de tantos años. Y la utopía puede ser vista desde muy distintos ángulos, pero voy a enfocar uno que tiene que ver con el diccionario, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española dice que utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana. Y yo creo que este es el único sentido que uno le puede dar a la palabra utopía para no abandonarla. Porque aquel que abandona la utopía está perdido sin esperanza, como cuando uno se encuentra a las puertas del infierno, ¿no? Es decir, la vida sin utopía me parece que deja de tener ningún sentido. Me parece que el descrédito de la palabra de utopía comienza a comienzo de la década de 1990, cuando Fujiyama proclama el fin de la historia. Y esto quiere decir el reinado de lo particular sobre la totalidad, que es una ideología bastante perversa. Es decir, ese mandato que dice cada uno se ocupa de su parte, que el todo se cuida solo. Y eso hace que
el ser humano se desatienda del ambiente, la atmósfera que le rodea, sea buena o mala esta atmósfera, y se ocupe solamente de su parte hacia adentro, es decir, de su éxito en la vida, de terminar los estudios, de la profesión, y olvidarse de que la sociedad existe, no importa en qué sociedad viva. Si es una sociedad pobre, desigual, injusta, opresiva, como la que vivimos en muchos países de América Latina. Y entonces fácilmente se pasa a convertir la utopía en distopia, ¿no? Que es el paso de un lado del abismo hacia el otro. Me parece que uno aprende a creer en las utopías desde muy joven, desde muy temprano. Tú mencionabas mi experiencia de cuando yo tenía 17 años, recién llegado a la universidad, y se produjo en las calles de León, la ciudad donde yo estudiaba Derecho, una masacre. El ejército de Somoza disparó contra una manifestación desarmada de estudiantes y mataron a 4 de mis compañeros, 2 de ellos compañeros de banca. Nos sentábamos juntos, recién llegados a la universidad. Y ese hecho a mí me marcó para siempre, ¿no? No me marcó de manera negativa, de decir, bueno, yo he visto, encontrarse con la muerte a los 17 años es una experiencia muy singular, porque hay un poema que yo siempre recuerdo de Ernesto Cardenal, que dice, más o menos, que a esa edad solamente se mueren los muy viejos o los que tienen mala suerte. Uno no piensa que la muerte exista realmente, ¿no? Hasta que uno la ve en la calle. Yo llegué a buscar a mi compañero de banca, lo vi tendido, le dije, levántate, y estaba muerto, en media calle, ¿no? Entonces, esa experiencia marcó mi utopía. Yo quería no solo un país sin dictadura, sino un país distinto. Un país donde los sueños se pudieran realizar, de una sociedad justa, igualitaria, una sociedad sin miseria, sin opresión. Y a pesar de todo el agua que ha pasado bajo el puente, a pesar de todas las decepciones, a la edad que yo tengo, sigo creyendo exactamente lo mismo que yo creía. A los 17 años en esa calle llena de heridos y llena de muertos. Y hay una frase porque la utopía obviamente tiene mucho que ver con los ideales, y uno se topa después con los ideales cómo se van transformando en otra cosa. Siempre recuerdo una frase de Boris Pasternak, que está en Doctor Zhivago, cuando dice que cuando los ideales se convierten en leyes, pierden ya algo de sí mismos. Y cuando esas leyes se ponen en práctica, pierden todavía mucho más. Entonces, cuando uno entra en una empresa, como la revolución que yo viví en los años 80 en Nicaragua, de transformar ideales en hechos, se da cuenta cómo los ideales van perdiendo lo que tienen de sí mismos y de alguna manera se van burocratizando, para empezar a decir algo, ¿no? Se van burocratizando los ideales, entonces van perdiendo esa aura mágica que tienen los ideales y que por lo tanto tiene la utopía. Pero una cosa es que las utopías fracasen y otra cosa muy distinta es dejar de creer en ellas. En estos tiempos en que las utopías realmente están en verdadero descrédito, por eso mismo que yo decía, de que los ideales están en crisis. Mira hacia atrás al siglo XX, uno podría decir, pues fue el siglo de las utopías, ¿no? Es decir, que siguió empezando con los movimientos artísticos, las vanguardias literarias,
los manifiestos radicales, pensadores fuera de lo común, hasta las guerras civiles como la española, que también manejado con una cierta dimensión utópica, y al final las revoluciones esperanzadoras, empezando con la mexicana, la rusa, la cubana y al final de cuentas también la nicaragüense. Había una identificación casi de utopía y revolución. Y esto de alguna manera ha sido, digamos, un denominador también para que estas utopías han tenido una gran capacidad de convocatoria. Es decir, si uno recuerda las cantidades de brigadas de solidaridad que se hicieron presentes en Nicaragua durante la revolución, era una identificación muy amplia con este concepto de la revolución sandinista. Tú mencionaste ahora que con el ejercicio gubernamental esto se burocratiza, etcétera, pero hoy en día estamos ante una situación de un gobierno que pues solamente tiene el nombre sandinismo. ¿Cuándo se desmorona el sandinismo en su capacidad también de convocatoria para los jóvenes, para las identidades ya más allá de Nicaragua? Bueno, yo creo que una desventaja que tienen las revoluciones, fuera de muchas otras, es que las revoluciones no solo se burocratizan, sino que también envejecen, ¿no? Por lo menos, y llegan a perder esta capacidad regeneradora que una revolución debería tener. Cuando yo escribí mis memorias de la revolución, este libro que se llama Adiós muchachos, una de las consideraciones que yo hago en ese libro es que el mejor momento de una revolución, el mejor momento de la utopía es el primer día. Es decir, cuando los ideales están por ponerse en práctica, si los ideales están absolutamente intactos, se ha llegado al poder, se ha derribado una dictadura. Eso ha costado muchísima sangre, muchísimo sacrificio, muchos han quedado en el camino. Y los que estamos allí en la plaza convocados a celebrar el triunfo de la revolución no somos más que sobrevivientes. Esa es la primera consideración ética que en ese momento nos hacemos, porque en ese momento la ética está intacta, que no hay utopía sin ética. Son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? La ética está intacta, la utopía está intacta y entonces la maquinaria del poder se va a poner en marcha. Llena de sueños, pero también de muchas inexperiencias y hecha por seres humanos muy jóvenes. Además, la revolución tiene en ese momento la virtud y la desventaja de su gran juventud. No sabemos absolutamente nada del poder. Y el poder comienza a improvisarse. Y de alguna manera se improvisa, igual que en esta novela de William Goldwyn, donde unos niños, después de un accidente aéreo, quedan solos en una isla desierta y comienzan a organizar el poder. Tiene eso de primigenio, de infantil también, la toma del poder. Y entonces, junto a los mecanismos del poder, comienzan a aflorar las pasiones personales, los celos de poder. Eso es inevitable. Eso es mejor aprender a verlo como novelista que como político. Porque va metido dentro de la maquinaria que está construyendo el poder, los que quieren más poder a costa de los demás. Eso bajo cualquier sistema político que sea, y eso es lo que lleva a las revoluciones a terminar, muchas de ellas en verdaderos desastres y en desastres masivos. Entonces, yo insistía mucho esto de la ética,
porque no siempre, desgraciadamente, la ética deja de acompañar a los procesos revolucionarios mientras el proceso de consolidación del poder va avanzando. Tú editaste la obra y los escritos de Sandino, los escritos sobre Sandino. ¿Qué había de utopía en Sandino que fue también presente en la revolución sandinista? Bueno, en Sandino todo era utópico, ¿no? Porque ese es un hombre que no es político, no es militar, y de repente él se encuentra en México trabajando en una compañía petrolera y escucha que en su país hay una guerra civil y que ha sido invadido por unas tropas extranjeras, y él regresa a Nicaragua a defender la soberanía de ese país, y lo hace solo, en compañía de unos cuantos hombres, con mucho más respaldo internacional que respaldo interno, porque la bandera que Sandino levantó no tenía consenso dentro del país. Ahí en Nicaragua hay gente que seguía creyendo que la única manera de civilizar a Nicaragua era con la mano paternal de un país extranjero que le diera estabilidad y que le facilitara el progreso, ¿no? Entonces fue una lucha obviamente muy desigual. Y si uno lee los escritos de Sandino se va a dar cuenta de que allí lo que está no hay una filosofía política definida, sino mucho de lo que se piensa en la época, mucho del anarcosindicalismo, de socialismo, de francmasonería. Esas son todas las ideas que andan circulando por América Latina sin concierto, ¿no? De espiritualismo, estaba muy de moda en América Latina entonces. Y eso es lo que lo lleva a la lucha, más que una ideología, un sentimiento. Una de las claves que siempre se ha mencionado es el antiimperialismo. El antiimperialismo en Sandino y de alguna manera también el antiimperialismo como denominador de la revolución sandinista, especialmente en el ejercicio del gobierno. Esa clave, ¿qué valor ha tenido para la cohesión de la revolución sandinista? Fue clave, es decir, fue una clave, ¿no? Es decir, no se puede pensar la revolución sandinista sin ese valor antiimperialista heredado por Sandino, y que de alguna manera se vuelve la razón de ser viciosa de la revolución. Es decir, no hay otra manera de entenderla porque es lo que la revolución pone de por medio, ¿no? Y también el antiimperialismo sirve para esconder muchos de los fracasos del proyecto revolucionario como tal. Es decir, como es un país pequeño que está siendo agredido por una potencia extranjera que está financiando a la contrarrevolución, Estados Unidos gastó $1 millón diarios en financiar a la contrarrevolución. Si ese dinero se ha invertido en la reconstrucción del país, otro gallo le hubiera cantado a Nicaragua. Pero bueno, se trataba de una gran confrontación. La revolución no era inocente en ese sentido. Es decir, Nicaragua no era parte del bloque soviético, pero todo el respaldo material, estratégico, lo recibía del bloque soviético, que estaba confrontado en la Guerra Fría con los Estados Unidos, de manera que nosotros de alguna manera fuimos un escenario pequeño en un rincón del mundo, pero un escenario al fin y al cabo de la Guerra Fría. Lo quisiéramos o no lo quisiéramos, éramos un escenario de la confrontación dentro de la Guerra Fría. Uno de los ingredientes de la revolución fue también la teología de la liberación, que en diferentes variantes se ha expresado en América Latina. ¿Qué influencia al final de cuentas ha ejercido esa teología de la liberación frente a la Iglesia Católica formal, especialmente en los últimos años?
protagonizado por una actitud beligerante, digamos, del cardenal Obando. ¿Ha sido esto un elemento clave de legitimación y de movilización? Bueno, en aquel tiempo lo fue porque, vamos a ver, el triunfo de la revolución que se produce en 1979 coincide con el auge de la teología de la liberación en América Latina, en un momento muy contradictorio, porque la tesis oficial, digamos, de la Iglesia Católica, de la teología de la liberación, de la opción preferencial por los pobres, se produce en el Congreso Eucarístico de Medellín, donde el Papa Pablo VI bendice esta tesis. Y esto ampara a miles de sacerdotes y laicos religiosos en América Latina que se movilizan alrededor de esta tesis. Cuando triunfa la revolución, se da el caso de que los grandes teólogos de la revolución, empezando por Gustavo Gutiérrez, que era uno de los máximos ideólogos de la teología de la liberación, en Nicaragua, él redacta el primer borrador de la carta pastoral de los obispos de Nicaragua donde respaldan la revolución, que se publica en octubre de 1979. Y es un documento firmado por obispos más o menos conservadores, con todo el entramado de la teología de la liberación, porque es la gran influencia de la teología de la liberación, pero de los teóricos de la teología de la liberación en Nicaragua, donde se está dando una gran coincidencia entre la opción de la preferencial por los pobres, de la que proclama la teología de la liberación, que hasta ese momento es una tesis oficial de la Iglesia Católica, junto con las tesis marxistas que obviamente están presentes en el entramado ideológico de la revolución. Entonces hay una juntura de marxismo con teología de la liberación, que es la única vez que se da en América Latina desde la perspectiva del poder político, no desde la llanura donde se están debatiendo ideas, sino desde la perspectiva del poder político. Pero en ese momento cambia el papado, llega Juan Pablo II y en el Congreso Eucarístico de Pueblo desconoce la teología de la liberación, que se vuelve ya a partir de entonces una tesis subversiva, ilegal, digamos, dentro de las filas de la Iglesia Católica. Entonces quienes apoyan esta tesis en Nicaragua ya se vuelven ilegítimos, y es el gran conflicto que viene entre el Vaticano y los curas, que amparados por la teología de la liberación están trabajando dentro del gobierno como ministros. Son los hermanos Cardenal que han sido muy visibles en este sentido, ¿no? Fernando Cardenal, que fue el director de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Ernesto Cardenal, el ministro de Cultura, el padre Miguel de Escoto, que era ministro de Relaciones Exteriores, el padre Parrales, que ahora está en la cárcel, metido en la cárcel por Daniel Ortega, que ahora ya no es padre, pero en ese momento el padre Parrales era ministro de Bienestar Social. Pero no solo los que estaban en los cargos de ministros, sino la movilización de los teólogos de la liberación alrededor de la revolución era total. Y esto no quiere decir que fuera una iglesia mayoritaria en Nicaragua. Es decir, los fieles de la Iglesia Católica seguían siendo, vamos a repetir la palabra, los fieles de la Iglesia seguían siendo fieles a la jerarquía que una vez bajo el retroceso que ordena el Papa, se vuelve en contra de la teología de la liberación. La jerarquía encabezada por el cardenal Miguel Obando y Bravo, que después se vuelve partidario de Daniel Ortega. La revolución sandinista pues siempre estaba guiado de alguna manera por la dirección nacional con sus diferentes vertientes que estaban representados ahí. Tú como no perteneciente
a estas corrientes? ¿Cómo has podido moverte entre estos grupos bien definidos? Yo fui miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, pero hasta que el Frente Sandinista había sido derrotado en las elecciones. En los años 90 fui de manera fugaz antes de que me echaran del frente, de las filas del Frente Sandinista. Hay que tomar en cuenta que algo que generalmente se olvida, ¿no? Yo no sé si eso recordarlo no es útil ahora, pero como estamos aclarando la historia, en abril de 1979, pocos meses antes del triunfo, el Frente Sandinista estaba dividido irreconciliablemente en tres tendencias, cada una de las cuales no podía ver a la otra. La dirigencia. Pero la gente que estaba peleando en las trincheras, la gente que ocultaba a combatientes, estaba unida. Es una gran contradicción. En febrero de 1900, en agosto de 1978, yo regresé a Nicaragua con el grupo de los 12 desde el exilio, desafiando una orden de prisión de Somoza contra nosotros. Y Somoza no se atrevió a meternos en la cárcel, algo que yo no haría ahora. Entonces, yo vivía de alguna manera en la clandestinidad en Managua y cambiaba de domicilio. Cambiaba de domicilio con frecuencia y me tocó una vez pasar como un mes viviendo en la casa de un médico radiólogo en Managua, el doctor Gonzalo Ramírez. Y yo nunca lo supe, pero después del triunfo de la revolución, él me dijo, mira, mientras tú estabas en la sala de la casa, yo en el consultorio de radiología tenía una reunión de la GPP, que era una de las tendencias del Frente Sandinista. Yo era tercerista, que era otra de las tendencias. Y mi mujer andaba transportando a otro de la tendencia proletaria. Ellos colaboraban con las tres tendencias. Y eso pasaba no solo en quienes amparaban con casas de seguridad, los miembros del Frente Sandinista, sino en la base. Los combatientes se prestaban armas, se prestaban cartuchos, se prestaban casas de seguridad. Y el asunto era de la cúpula, que al fin se puso. Y entonces cuando la revolución triunfa, a pesar de que la tendencia tercerista es mayoritaria, porque tiene mucho más armas, mucho más combatientes, el acuerdo político es que se va a constituir una dirección política y militar formada por 9 miembros, cada tendencia representada por 3 miembros, que era lo lógico, ¿no? Entonces, este equilibrio es lo que hace que los apetitos de poder no sean tan visibles, porque hay un equilibrio que hay que mantener. Pues hoy en día hemos visto que ya no es tendencia, sino es una pareja presidencial que está controlando al país. ¿Qué ha pasado con esta estructura sandinista, tanto entre las diferentes corrientes, pero también en la parte de la estructura territorial? Es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es decir, en primer lugar, la revolución tenía un enorme respaldo popular que va decreciendo, es decir, es un respaldo casi total del país al momento del triunfo y que se ha perdido en 1990 cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones. Obviamente, ese respaldo es ya menor, ¿no? Pero es muy significativo, es del 45% de la población, 47% de la población todavía. Hoy, en las últimas encuestas que se hicieron antes de las llamadas elecciones de noviembre del año pasado, el Frente Sandinista no tenía ni el 18% del respaldo popular, independientes.
Entonces, el poder está articulado alrededor de la represión, no de los consensos. No hay ningún consenso social, es decir, un régimen que considera enemigos a la Iglesia Católica, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a la cúpula empresarial. Hay dirigentes empresariales, 3, 4 dirigentes empresariales presos y condenados entre el grupo de prisioneros políticos, con miles de exiliados. Sí, toda la inteligencia del país está en el exilio, académicos, escritores, artistas, dirigentes políticos, los que no están presos están en el exilio. Y por lo tanto el poder político se mantiene estrictamente en base a la corrupción y a la represión. Y los viejos símbolos del poder revolucionario en decadencia se usan de una u otra manera para envolver con la retórica revolucionaria del antiimperialismo. El antiimperialismo sigue siendo cabecera de la propaganda oficial, junto con el esoterismo, que es una mezcla muy extraña, porque ya el símbolo de la revolución no es el sombrero de Sandino, sino los árboles de la vida, y la estrella de 5 picos rodeada por un círculo, o el ojo de Fátima, que es el que está en las salas de las reuniones presidenciales, es un ojo con una mano en el centro. Una mano con un ojo en el centro, ¿no? Que también es un símbolo esotérico. Pero este antiimperialismo es muy engañoso porque el discurso retórico es contra los Estados Unidos, contra el imperio, pero el régimen de Daniel Ortega no sobreviviría sin el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Si el 80% de las exportaciones de Nicaragua van al mercado de los Estados Unidos. Las fuentes de financiamiento son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, todos ligados a los Estados Unidos. Si las reservas de Nicaragua dependen pues, de estas fuentes internacionales y también de financiamiento y obviamente de los emigrantes. Esta es una gran contradicción. A mayor número de emigrantes, mayor dinero recibe Daniel Ortega, mayor cantidad de dinero. ¿Tú estarías pidiendo que se cierre la llave de este dinero internacional? No, yo simplemente estoy exponiendo los hechos, no estoy pidiendo, no estoy demandando nada, ¿no? La revolución ha sido también un proyecto cultural muy articulado. Yo me acuerdo una frase del escritor dominicano Pedro Enríquez Oreña que dijo: si en América no han de fructificar las utopías, ¿dónde encontrarán asilo? Entonces la pregunta es, ¿ha sido América Latina una tierra muy prodigiosa para utopías? En todos los sentidos. En todos los sentidos, lo que ha sido utopía verdaderamente y lo que también se ha llamado utopía. Yo creo que los intelectuales en América Latina siempre se encontraron desde el siglo XIX con un continente nuevo, cuando se proclama la independencia, por definir que era de alguna manera también que se encontraban con un continente por descubrir. Si los intelectuales les toca la tarea de decir qué cosa es América, hacia dónde irá, cuál es su propia identidad, y es una tarea que se emprende no desde la filosofía ni de las universidades, que están al margen. Los filósofos son secundarios en América Latina. Le corresponde a los escritores, que a la vez se convierten en los intelectuales que van a definir el destino de América y en políticos.
es decir, los primeros intelectuales son los que se suben al caballo de las luchas de la independencia. Yo no puedo ver a Miranda en Venezuela y a Bolívar y a San Martín, sino como intelectuales obligados a subirse al caballo por la fuerza de la necesidad de las luchas de liberación que tienen que emprender. Pero uno lee las cartas de Bolívar o las memorias de Miranda y se encuentra con obras verdaderamente literarias, obras de intelectuales. Esos papeles se separan después y los intelectuales están por aparte sin dejar de ser políticos. Y la primera gran pregunta sobre América se la hace Sarmiento en una novela que es Facundo. ¿Qué cosa es la América? ¿Civilización o barbarie? ¿Quién representa la civilización? ¿Quién representa la barbarie? Que es la pregunta que después se hace Rodó. ¿Ariel o Calibán? ¿Somos el Ariel que vive, el Dios que vive en los aires o el Calibán salvaje? ¿El intelectual de arriba o el Calibán salvaje de abajo? ¿Cómo conciliarlo? Esas son las grandes preguntas que nos alcanzan hasta el siglo XX y que alcanzan las utopías. Civilización o barbarie, es lo mismo que se vuelve a preguntar Rómulo Gallegos en una novela como Doña Bárbara. Y no en balde Rómulo Gallegos llega a ser luego presidente de Venezuela. Por poco tiempo. No, igual que don Juan Bosch, que fue presidente de la Dominicana por 9 meses los dos. Porque claro, eran presidentes que creían en la utopía y no en la distopia que representaban los militares. Cuando don Juan Bosch llega a la presidencia, es un hombre tan utópico, y aquí voy a usar la utopía en el mal sentido de la palabra, tan utópico, que se olvida de que han matado a Trujillo, pero los militares de Trujillo siguen ahí todos. Y él comienza a plantear un país que no existe en la mentalidad de los militares, que son los que lo derrocan. Es lo que le pasa a Rómulo Gallegos también en Venezuela. En caso de Nicaragua, pues Rubén Darío es el personaje que representa la partida, digamos, cultural a nivel latinoamericano, pues vivía mucho tiempo en París, etc. ¿Hay una utopía en Rubén Darío? Sí, claro. En Rubén Darío hay una mezcla muy distinta, porque Rubén Darío es en primer lugar un liberal positivista. Cuando Rubén Darío regresa a Nicaragua en 1906, después de muchos años de ausencia, la gente comienza a verlo como poeta y todo el mundo lo que le pide son consejos de cómo llegar a ser escritor, de cómo llegar a ser poeta tan famoso como él. Esa es la preocupación de mucha gente en Nicaragua. Y hay un discurso que Rubén Darío ya cuando va a regresar a Europa pronuncia en el Ateneo de León, dirigido a los jóvenes, donde le dicen, olvídense de la poesía, dedíquense a instruirse, dedíquense a educarse, que este país se desarrolle, aprendan agricultura, aprendan industria, aprendan artesanía. Y es todo lo contrario, porque él está hablando como liberal positivista, que cree verdaderamente en el progreso. Y por otro lado es un poeta de valores muy subjetivos, pero en esta visión antiimperialista que tiene la América Latina, Rubén Darío está a la cabeza de esta visión. Es decir, su poema La Oda a Roosevelt es la enseña triunfal de esta visión americana que viene desde Rodó. Es decir, cómo identificar a América en contra de lo extranjero avasallante y que surja la América por sí misma. Claro, Rubén Darío creía, y en esto ya él estaba atrasado en cuanto a los acontecimientos de la historia, que la América hispánica podía sustituir la influencia de los Estados Unidos, ya cuando el Imperio Español estaba en ruinas. La utopía siempre incluye un llamado a la juventud. Es lo mismo con Rodó, que también es un llamado a la juventud. La juventud tiene que levantarse contra el orden establecido, etc. En esta situación de Nicaragua, pues en el año 2018-2019 había un movimiento estudiantil muy fuerte, casi enfrentaron así cara a cara a Daniel Ortega y
pues los líderes estudiantiles ahora están en la cárcel. Es decir, ¿qué elementos de esa juventud todavía pueden, digamos, movilizarse en una idea de la oposición al régimen actual? Yo creo que los jóvenes de esta generación escogieron el camino más difícil, que es enfrentarse a una dictadura sin las armas. Esto es muy novedoso en la historia de Nicaragua. Que salen a la calle, los muchachos se colocan detrás, levantan barricadas con los mismos adoquines que se levantaron las barricadas en 1979, pero sin armas. Es una resistencia civil, una resistencia cívica que es acallada a balazos por francotiradores. Y hay más de 400 muertos de muchachos desarmados. Esto es un camino inédito que yo creo que va a ser una gran lección para el futuro de Nicaragua, porque vamos a ver cuál es la historia la historia que el país ha tenido siempre. La utopía crea una revolución armada. Quien va a la cabeza de esa revolución es a la vez dirigente político, el ideólogo y a la vez militar. Y ese ideólogo militar vuelve a reproducir el esquema de poder que una vez ayudó a derrocar. Esto es lo que pasa con la Revolución Liberal de 1893. Zelaya es el líder, el caudillo armado de esta revolución. Zelaya no es ningún sargentón. Zelaya es graduado en la Academia de Saint-Cyr en Francia. Es un liberal ilustrado. Se proclama en Nicaragua la constitución más libre, liberal que ha tenido la historia del país. Todavía se le sigue llamando en los textos de historia la libérrima. Y lo que hace Zelaya es que una semana después que la constitución es proclamada, la manda a suspender, porque la constitución prohíbe la reelección. Entonces, este esquema vuelve a repetirse a lo largo de la historia del país hasta llegar a la revolución sandinista, o lo que queda de la revolución sandinista con Daniel Ortega, que ya lleva 4 reelecciones seguidas. Entonces, la reelección es la gran contradicción de la utopía en Nicaragua. Estamos hoy en una etapa donde se dice que hay un hambre por otra política, por superar esquemas establecidos del quehacer político, de partidos establecidos, etc. Una expresión de esto es el nuevo gobierno chileno de Boric, que trata de ver al ciudadano no como consumidor de soluciones políticas prefabricadas, sino a abrir espacios de creación, de convergencia, de buscar incluir reivindicaciones muy diversas. ¿Cómo ves tú esta nueva etapa de un gobierno diferente en Chile que rompió, digamos, con todo el esquema tradicional de los partidos establecidos en este país? Es muy interesante el caso de Chile porque la elección de Boric es el fruto de de dos cosas, de una gran polarización a los ojos de muchos analistas políticos. Antes de que se dé la elección de Chile, lo que se está enfrentando es la extrema izquierda con la extrema derecha. Y en este caso Boric representaría la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque los partidos de centro derecha y centro izquierda se han desplomado totalmente. Es decir, el sistema político a raíz de las últimas insurrecciones, digamos, en las calles, se ha desplomado totalmente, ha caído en el mayor descrédito. Que es lo mismo que nosotros vemos exactamente que ha ocurrido en Francia con el Partido Socialista y con el Partido Goyista, que han sido pulverizados en estas últimas elecciones, ¿no? Ese es un fenómeno que se está repitiendo mucho en el mundo, es decir, el descrédito de las formaciones políticas tradicionales y el auge que reciben los extremos.
frente a un electorado desconcertado, a un electorado que no cree más en estas viejas formaciones políticas, porque también las formaciones políticas viejas no sufren ningún proceso de renovación. Pero bueno, no salgamos del tema, volviendo a Chile. Entonces, yo comienzo a observar muy cuidadosamente a Boric y decir, ¿por qué Boric es un hombre de la extrema izquierda? Porque lo apoya el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista en Chile, a pesar de que es un partido muy conservador, el Partido Comunista es muy conservador, ha sido un partido que en Chile, por lo menos en los tiempos de Salvador Allende, jugó un papel en favor de la estabilidad. Igual que el Partido Comunista de Carrillo en España jugó mucho en favor de la estabilidad a la hora de la transición democrática. Se prestó a la transición democrática el Partido Comunista de Carrillo, pero bueno. Pero entonces, en media campaña electoral, mientras el Partido Comunista dice que cierra filas con Daniel Ortega frente a las masacres de 2018, Boric dice no, los derechos humanos se respetan, cualquiera que sea el color ideológico, y yo estoy en contra de la represión en Nicaragua. Para alguien que se le quiere pintar como de extrema izquierda, eso a mí me llamó mucho la atención. Y comienza a dar opiniones heterodoxas sobre Venezuela, vuelve a insistir sobre Nicaragua, y su política hoy en día es muy esperanzadora para mí, como un esquema nuevo de poder en América Latina, que si bien sustituye a las viejas formaciones políticas, no las aparta, y él forma su gabinete de gobierno llamando al Partido Socialista, que a pesar de los pocos votos que ha tenido, pasa a integrar el nuevo gobierno. Es un muchacho de 35 años que viene de las trincheras estudiantiles, pero que muestra para mí una enorme madurez. Y yo sí pongo muchísima esperanza, ojalá no lo descarrilen, porque Chile es un país muy difícil. Ojalá no lo descarrilen y tenga éxito Boric. En Centroamérica los signos para el cambio positivo no son tan digamos, alentadoras. Si miramos al caso de El Salvador, si miramos a Guatemala, vamos a ver qué pasa en Honduras con el nuevo gobierno. Es decir, como la idea regional se ha ido perdiendo. En la política, cada quien va por su propio estilo nacional, no hay muchos apoyos mutuos. Estamos en una nueva era de que el nacionalismo, el pensamiento soberanista está recuperando espacios y que el accionar común, conjunto, se ha ido desmoronando. La situación de Centroamérica no es muy típica de la América Latina, ¿no? Es una región ahora, yo diría, muy conflictiva y muy digamos, muy diversa, ¿no? Ayer asumió la presidencia el nuevo presidente de Costa Rica, que es un caso completamente aparte en Centroamérica. No podemos medirlo contra los demás países. Es un país donde también las fuerzas políticas tradicionales han perdido mucho crédito. El presidente Chávez le gana unas elecciones a José María Figueres, que representa el viejo establecimiento del Partido de Liberación Nacional. Esta es una fuerza política nueva, desconocida. Y la fuerza nueva de Frente Amplio que estaba en el gobierno desaparece. Totalmente, evaporada. No, es decir, totalmente, no sacaron ni un solo diputado. Sí. Entonces, pero bueno, en Honduras acaba de asumir la presidencia un partido que fue derrocado por un golpe de Estado. Eso para mí me da una gran esperanza, ¿no? De que sea posible el regreso al poder de un partido derrocado por un golpe de Estado con una propuesta de izquierda. Vamos, llamémoslo así, pues, una propuesta de izquierda, con esta señora, doña Xiomara, esposa del presidente derrocado, que lo primero que hace es poner en un avión al antiguo presidente, que es miembro de un cartel de las drogas. Esto me parece que es positivo, y extraditarlo a los Estados Unidos, ¿no?
Luego en El Salvador me parece que ahí vamos mal porque Bukele es un hombre autoritario y que tiene a su favor un enorme respaldo popular, 95-90% de respaldo popular. Porque las cosas que hace a la gente le gustan. Es decir, eso de mostrar autoridad en un país sometido a la anarquía de las pandillas juveniles que tienen poder político en el país. Está enfrentado a las pandillas juveniles, pasando por encima de las leyes, con leyes de excepción y buscando la reelección, que no es muy esperanzador. Ya cuando alguien busca la reelección, yo ya enciendo la luz roja. Y en Guatemala, que sigue siendo un país de una estructura feudal cerrada. Es otro caso muy distinto. Pero esto a mí no me crea, el caso de Centroamérica, una desconfianza en el progreso, en las posibilidades del progreso que la democracia puede o tiene en América Latina. Nosotros vemos en América Latina un panorama muy desigual. Pero si tú te fijas bien, en la mayoría de los países existe la posibilidad de cambiar a los gobiernos por medio de las elecciones. Si los gobiernos autoritarios, populistas, son una excepción, si lo quieres ver de la manera positiva. En los demás países se enfrentan fuerzas muy polarizadas entre sí, pero se respetan las reglas electorales y se respeta la alternancia en el poder. Aún en Bolivia. Pero mirando a América Central, uno diría, ok, hubo una guerra civil en El Salvador, hubo una guerra civil en Nicaragua, hubo una guerra civil en Guatemala. Las fuerzas guerrilleras que se desmovilizaron, que se convirtieron en partidos políticos, al final fracasaron hasta que desaparecieron o se desvirtuaron, digámoslo así. ¿Fue realmente en balde esta gran lucha revolucionaria en Centroamérica? Hemos vuelto a una situación que de hecho nos está preocupando tanto que podríamos decir han vuelto condiciones muy precarias en cuanto a democracia, en cuanto a la posibilidad de realmente llegar a situaciones donde alcancemos más que democracias de fachada? Yo creo que la gran tragedia en un país como El Salvador, por ejemplo, es que ahí sí la utopía se convirtió en verdadera distopia porque el FMLN, que dejó atrás tantos muertos por conquistar por lo menos los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec, y tuvo acceso al poder, primero al poder municipal, después al poder en el Parlamento y por último al poder presidencial, le pudo poner dos presidentes, terminó hundida en la más terrible corrupción. Esto es distopia. Y entonces la gente elige a Bukele en contra de los corruptos de Arena y en contra de los corruptos del FMLN. Si lo peor que le puede pasar a un partido que se llama revolucionario es hundirse en la corrupción y caer del poder que le dieron los votos por el desprestigio que trae la inopia de no hacer ningún cambio profundo en la estructura del país, teniendo la capacidad de hacerlo, y comportarse de manera corrupta como todos los demás en el pasado. Esto es lo que hace surgir a estas fuerzas emergentes, el descrédito del sistema político. Tú estudiaste leyes y hace mucho tiempo. Sí, siempre renegas a eso y dices que tengo yo que ver con leyes todavía, pero si uno ve tu literatura, uno tiene la sensación, algo de eso te ha quedado, tienes una inclinación por casos criminales, tienes una inclinación por la novela negra, y los últimos 3 libros hablan de esto. Mi pregunta es, ¿qué tiene la novela negra de utópico?
es una utopía diferente. Es una utopía diferente. Yo creo que hay una novela negra muy anglosajona, que es el origen de la novela negra, ¿no? Es decir, el primer inspector de policía lo crea Edgar Allan Poe bastante atrás. Pero hay un presupuesto de la novela negra anglosajona que lo vemos en las novelas escritas, en las películas, en las series de televisión. Y es que hay una institucionalidad entendida en el entramado de la novela, ¿no? Es decir, hay unos jueces respetables, hay un fiscal al cual el inspector de policía tiene que estar pendiente de que no lo regañe porque se está saliendo del marco de la ley. Un inspector de policía tiene un prisionero, tiene que interrogarlo en presencia de su abogado. No puede tenerlo más de 48 horas en prisión sin presentarlo ante sus jueces. Un juez se supone que es imparcial. Si lo llevamos al terreno de América Latina, todo esto es ficción. Y la realidad es la que comienza a sustituir a la ficción. Los jueces puede ser que estén en manos del narcotráfico. Los fiscales obedecen ciegamente al poder político. El hecho de que un prisionero no sea torturado durante el interrogatorio o no sea puesto en libertad a las 48 horas, eso es ficción también. Entonces, construir una novela negra en América Latina es con las antirreglas de lo que es la novela negra tradicional. Es decir, pasar de la realidad a la ficción y viceversa. Por eso es que creo que Carlos Monsiváis, que tenía mucho ingenio en México, decía que en América Latina Kafka sería un escritor de costumbres. Así cambian los conceptos. Cuando uno escribe novelas negras, por lo menos desde el punto de vista alemán, viene inmediatamente la pregunta, ¿y se va a hacer una película de eso? Me acuerdo que tú tuviste alguna vez una incursión en hacer películas que no resultaron, hasta donde entiendo. ¿Es esto un tema que te interesa, de que esto podría convertirse también en una película? Siempre estoy esperando una llamada de Netflix porque eso soluciona todos mis problemas, ¿no? Pero el cine es una expresión que te genera también, digamos, esa sensación de lo utópico, de generar nuevos contenidos para ti. Bueno, yo creo que si yo no hubiera sido escritor, sería director de cine. Sí, a mí lo que me ha fascinado siempre es el poder que el director de cine tiene de meterse en todo el entramado de la película. Ese poder yo lo tengo como escritor, obviamente, pero lo hago en mi cabeza y el escritor lo hace, el director lo hace moviendo actores, moviendo tramoyas, moviendo luces, subiéndose a la grúa, acercando el dolly al primer plano. Todo eso me gustaría a mí hacerlo, pero como no fui entrenado para eso, entonces lo resuelvo como novelista y yo tengo el poder que tendría un director de cine dentro de la novela. Es lo que, bueno, Tolstói se subía a la grúa, ¿no? Y filmaba la batalla de Borodino desde lo alto y tú ves al ejército de Napoleón por un lado y al ejército ruso por el otro lado. Y de repente así un plano directo hacia el rostro de los protagonistas. Eso es lo que hace el novelista también. Muchas gracias. No quiero monopolizar aquí la conversación. También ustedes pueden intervenir y preguntar a Sergio Ramírez. Entonces está abierto la posibilidad de que intervengan con sus preguntas, con sus inquietudes. Ahí hay alguien que está dispuesto a prestarles el micrófono. Entonces, adelante.
pues ahí adelante la televisión alemana presente. Perdón. Gracias. Bueno, gracias por esta charla muy interesante. Y mi nombre es Silvia Cabrera de Deutsche Welle Televisión. Bueno, por un lado me llama la atención que estuvimos hablando acá de Centroamérica, pero no se tocó, por ejemplo, a las Tres Marías, como le decimos en Venezuela. En Venezuela, las Tres Marías son física, química y matemática en el bachillerato, y eso no le pasa a nadie, ¿no? Y todo el mundo dice, imposible pasar las Tres Marías. Y ahora le dicen a las Tres Marías, en vez de física, química y matemática, Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque nadie los tumba a los regímenes políticos de estos países. Y me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, en Cuba y Venezuela? ¿Qué pasó allí, por ejemplo, con la utopía? ¿Qué es esa gran revolución que no se logró? ¿Por qué ahora siguen ahí manteniéndose? ¿Y cómo es posible salir de ellos, de estos regímenes? Es una pregunta muy difícil esa. Yo creo que por eso no me la hizo Gunther, por consideración a mí, ¿no? Son casos muy distintos, los tres, para empezar, ¿no? Yo creo que la gran esperanza de toda América Latina en 1959 fue Cuba. Es decir, cuando los guerrilleros entran en La Habana el 1 de enero de 1959, América Latina siente que las dictaduras militares de entonces pasan a ser provisionales y que llegará el momento en que serán derribadas todas. Porque hay que ver qué es lo que está ocurriendo en los años 50 en América Latina. En 1956, el presidente Eisenhower se reunió en Panamá con todos los presidentes latinoamericanos en una cumbre bolivariana. La palabra bolivariana se usaba en otro sentido entonces. ¿Y quiénes estaban allí? Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Odría del Perú, Ibáñez del Campo de Chile, que entonces era un hombre autoritario, Getúlio Vargas de Brasil. Es decir, era un verdadero zoológico en esa cumbre. Entonces, el derrocamiento de Batista viene a compensar las esperanzas de América Latina después del derrocamiento de Arbenz en Guatemala, que ha sido repuesto por Castillo Arbenz, un coronel de ese mismo zoológico que está presente ahí también en Guatemala. Entonces es un tipo de esperanza que comienza a desgastarse luego, pero que la repone la esperanza de la revolución nicaragüense. Mucha gente dice Nicaragua va a ser distinto que Cuba. Es una alternativa nueva, porque lo que la revolución en Nicaragua está proclamando es pluralismo político, no alineamiento, mientras que en Cuba lo que se ha consolidado ya después de la crisis de los cohetes, después de la invasión de Playa Girón o Valle de Cochinos, como le llamen, es un partido único, ya al estilo cortado, al estilo soviético, mientras que en Nicaragua florece una revolución completamente distinta. Entonces son dos revoluciones frustradas. Venezuela es otra cosa. Venezuela es el resultado de un golpe de Estado. Es la primera vez que un golpe de Estado llega a tener prestigio popular como para instalar a un nuevo gobernante en el poder. Porque muchas veces olvidamos que Chávez es el resultado de un golpe de Estado contra un sistema, el sistema de punto fijo, del pacto de punto fijo, que también ha llegado a sus últimos estertores. Se ha desgastado el sistema bipartidista en Venezuela y eso es lo que le abre la puerta a Chávez después del golpe de Estado. Entonces, la utopía de Cuba y Nicaragua, que comienzan siendo verdaderas utopías, en Venezuela la utopía comienza como distopia de una vez. Porque es una revolución no
extraída del combate popular abajo, sino impuesta desde arriba por una ideología ya cansada, que ya viene copiada de los fracasos del siglo XX. Ya ven lo que resultó. Claro que son tres modelos de orígenes distintos, pero que hoy se hermanan. Se hermanan de tal manera que parecen siameses, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de ello? Van a ser de maneras muy diferentes. No habrá una sola fórmula. Usted habla como un sociólogo casi, pero es escritor con mucha sabiduría, muchos conocimientos de la historia de América Latina, del Caribe, de Centroamérica. Me interesa su modo de ver cuál será la salida de esta situación en Nicaragua, qué es lo que hace falta, más integración centroamericana o hace falta otra revolución más, tal vez países como aquí en Europa. Se han dado varias revoluciones también. En Francia han tenido por lo menos 5 para estar donde están ahora. Entonces, ¿cuál es la salida de Nicaragua y también de América Central? Sí, yo creo que no me siento yo en la capacidad de decir en Nicaragua qué es lo que será, pero me atrevo a decir qué es lo que no debe ser. Y yo sí creo que una nueva revolución armada sería una tragedia en Nicaragua, porque volveríamos a repetir lo mismo. Es decir, siempre habría un caudillo que cualquiera que fuera su ideología se pondría a la cabeza de ese triunfo armado y se volvería a repetir el mismo círculo vicioso, porque en Nicaragua tenemos un dicho que yo no sé si el traductor le voy a crear problemas, que dice: el que con leche se quema, hasta las cuajadas sopla. Eso quiere decir que la cuajada es el queso que es muy frío, ¿no? Entonces sopla el queso, el que se ha quemado con leche. Entonces eso quiere decir que la experiencia es suficiente para decir una nueva revolución armada con 50.000 muertos, otros 50.000 muertos más, la destrucción del otros 50.000 muertos más, la destrucción del país, la agonía económica. Vale la pena probar con eso para instalar de nuevo una dictadura después de una utopía triunfante. Yo creo que el ejemplo de los muchachos en las calles en el año 2018 no ha perecido. Y esa va a ser la salida que el país va a tener, una salida democrática, una salida institucional. Estoy pensando en la utopía, pero yo creo en las utopías. Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la charla. Quiero hacer un poco el defensor de las revoluciones, porque hablando de Cuba, yo creo que es importante también subrayar que, sobre todo en los años 60 y 70, internacionalmente, pero también con el apoyo nacional del pueblo cubano, esta revolución ha sido bien vista por la gran mayoría del pueblo cubano y por una gran parte también de los pueblos, digamos, en vía de progreso, internacionalmente hablando, incluido Europa. Y con respecto a Hugo Chávez, o sea, ahí quiero corregir un poco, por lo menos de punto de vista de mi información. Hugo Chávez, cuando yo estuve también en el 92, en Caracas, ahí Hugo Chávez intentó hacer la revolución como miembro de la Armada venezolana y fracasó. Y se fue a la cárcel durante varios años. Salió de la cárcel como persona libre y ahí se presentó a elecciones democráticas y fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano, si no me equivoco, en el año 1990.
98 o 99, algo así. Bueno, lo último que quería comentar es que yo creo que es importante también subrayar las revoluciones no necesariamente forzadas con armamento, ¿no? Que pueden ser Evo Morales, que por la primera vez en un país latinoamericano, un nativo llegó democráticamente al poder. Otra cosa es evidentemente lo que pasa después, años después, que usted correctamente ha subrayado, que una vez estas personas al inicio o inicialmente muy agradecidos por el pueblo, se convierten porque no quieren dejar el poder, porque han fracasado económicamente, etcétera, etcétera. Eso bien entendido. Pero durante varios años en América Latina, Correa, en Ecuador, Lula da Silva, que también no era revolucionario, que ahora se presenta otra vez, pero que con el programa Hambre Cero, lo que sea, ha cortado los niveles de pobreza y de hambre en Brasil de manera sustancial. Y ha sido una especie de también revolución democrática. Y lo mismo también con Néstor Kirchner en Argentina y varias personas más. Muchas gracias. Sí, yo creo que depende de la lectura que uno haga de la historia basada en los mismos elementos. Yo en ningún momento he insinuado aquí que Chávez no llegó al poder por una inmensa mayoría de los votos populares. En un momento en que el sistema democrático, yo lo había dicho aquí, de punto fijo, acordado en 1958 en Venezuela, había entrado en su crisis final. Tanto que cuando Chávez gana, se presenta como candidato, la única contendiente que tiene es una reina de belleza. No hay otro candidato que la alcaldesa de Chacao, que es un barrio elegante de Caracas. Irene Sáenz. Irene Sáenz, es una reina de belleza, no hay quien se le enfrente a Chávez, pero no, tampoco deja de ser verdad que Chávez se alza con otros militares en contra de un gobierno constitucional. El golpe de Estado que intenta Chávez contra un gobierno electo constitucionalmente, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, que es el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Eso está en la historia. Yo lo que decía era que fruto de un golpe de Estado, por la misma crisis que hay en el país, Chávez gana suficientemente prestigio como para erigirse en un líder popular. Y yo creo que las lecciones de la historia siempre nos dicen que nada bueno puede resultar de un golpe de Estado. Ese es mi criterio. Por lo demás, lo que usted está diciendo es correcto. Lula da Silva fue electo presidente, hizo mucho por su país. Hoy se presenta de nuevo a las elecciones. Las cosas cambian porque tiene que aliarse con partidos de derecha para poder ganar. Eso está dentro de la legitimidad de las alianzas políticas en América Latina. Pero lo importante es que en Brasil funciona el sistema electoral. Lo importante es que gane Bolsonaro, que parece que no va a ganar, y gana Lula, como espero que gane, los votos serán bien contados. Y no es lo mismo en Venezuela, no es lo mismo en Cuba, no es lo mismo en Nicaragua. Si lo importante es que en América Latina se pueda tener el derecho de elegir y sustituir a los gobernantes de cualquier signo político que sea, pero no que haya un individuo que se considere caudillo para siempre o un partido que considere que tiene la legitimidad de controlar el poder también para siempre. Muy bien. No veo más preguntas, entonces termino con una... Ya, perdón, no le oías tú. Ahí atrás, por favor. Ya vienen con el micrófono. Gracias. Desde la perspectiva de México,
para mí tuvieron muchísima resonancia. Perdón. Pero tiene una voz. ¿Está hablando con el micrófono? Ah, sí. Digo, desde la perspectiva de México, esto que mencionaba usted, el desgaste de los partidos y las estructuras tradicionales, para mí tiene muchísima resonancia, porque me parece que es lo que estamos viviendo en México muy claramente. Los dos partidos tradicionales que habían tenido siempre el poder prácticamente han desaparecido. Se supone que tenemos en este momento un gobierno que ha sido etiquetado de izquierda, pero que en realidad es una vuelta a un pasado que está más que superado. Y no veo realmente por dónde se pueda salir de esto, y aunque soy una persona que comparte con usted este convencimiento de que la democracia y la posibilidad de contar realmente los votos es esencial, también creo yo que al menos en México y probablemente en muchas otras partes de América Latina hay un factor nuevo que está corrompiendo esto desde los meros cimientos, que es el narcotráfico. Porque de nada sirve hoy en día en México que se cuenten los votos, que hasta este momento se está haciendo, cuando el narcotráfico puede poner a los candidatos que le da la gana y matar a aquellos que le resultan incómodos. Y en este sentido, pues creo que 15 años de lucha contra el narcotráfico, más que suficiente pruebas son de que la lucha armada contra el narcotráfico es un fracaso absoluto. Habría que intentar un camino distinto, es mi opinión. Sí, yo creo que tiene toda la razón. Nosotros olvidamos que en América Latina el narcotráfico se ha vuelto un factor político de primer orden. Y al hacer los análisis, si tendemos a ignorar el poder político que tiene el narcotráfico, no vamos a llegar a las conclusiones correctas. Es asombroso como en México los narcotraficantes se visten de camuflaje y salen a las calles a las carreteras en columnas militares con vehículos blindados de uso militar, dominan territorios. Es decir, desafían el poder del Estado, porque se supone que el Estado existe mientras tenga el monopolio del poder policíaco y del poder militar, y donde el Estado no puede ya tener ese dominio, ha desaparecido. Pero no solo el caso de México. El día de ayer en Colombia, un jefe del cartel del Golfo colombiano fue extraditado a los Estados Unidos y este cartel paralizó 3 días Colombia. Y hoy emitieron un comunicado diciendo que cesaba el paro, que lo que querían era demostrar el poder que tienen frente al Estado. Es decir, son fuerzas alternativas que si no se toman en cuenta en el panorama político de América Latina, vamos, repito, a sacar siempre las conclusiones equivocadas. Muy bien, la última pregunta del señor que está parado. Gracias. Disculpa, español mala. Señor Ramírez, ¿qué piensas de guerra en la Ucrania? ¿Qué piensas de lucha de Zelensky con armas? Esta es mi... Pues obviamente yo toda mi solidaridad personal con el pueblo de Ucrania en la lucha contra la aventura de Putin de querer dominar este país independiente. No en balde un aliado de Putin en América Latina es Daniel Ortega, aliado incondicional. De manera que por la víspera podemos sacar el día, ¿no? Lo que pienso de Daniel Ortega es lo mismo que pienso de Putin. Muy bien, con ese cerramos esta conversación. Agradecemos mucho a Sergio Ramírez que nos haya dado un recorrido por América Latina en la política, en la historia de las ideas y también un poco en la literatura. Refleja tus múltiples oficios que estás teniendo y que has empeñado en tu vida, y muchas gracias y esperemos más de eso. Muchas gracias a ti, Gunther. Yo único que quisiera decir que me dejó muy preocupado.
aquí mi amigo que dijo que yo hablaba como sociólogo. Porque yo lo que soy es un novelista, pero me consuelo con la idea de que los novelistas hablamos cualquier lenguaje, fingimos cualquier lenguaje. Muchas gracias.